sobre la confianza en los medios como fuentes de información. 55% manifestó tener poca confianza y 17% ninguna confianza en los medios de comunicación. Solo el 25%, es decir, 1 de cada 4 consultados, manifestó tener mucha confianza en los medios de comunicación. Sin embargo, los estudios cualitativos, esa mezcla que tú señalabas al principio de estudios cuantitativos con cualitativos, describen mejor lo que es la desconfianza. No es que los medios hayan perdido influencia, no es tampoco que los ciudadanos rechacen los contenidos de información, simplemente sospechan que detrás de la información puede haber sesgos o intereses que afecten la calidad o la objetividad de la información. ¿Y cómo hacer cuando la credibilidad es uno de los factores más importantes para los medios de comunicación y para todos los profesionales que ejercen el periodismo? Sí. La gente demanda, y no lo demanda ahora, lo ha demandado durante todo el proceso político que se inicia en el año 1999. La gente está reclamando mayor imparcialidad y pluralismo en los medios de comunicación, pero hay medios que insisten en comportarse más como partidos políticos que como medios de comunicación, y eso ha afectado mucho la credibilidad de los medios. No significa, sin embargo, que los medios hayan perdido influencia, siguen siendo factores fundamentales en la conformación de las opiniones, de las interpretaciones y de las percepciones acerca de la realidad. Sin embargo, la gente recibe con cautela los contenidos y trata de recibir de distintas fuentes información para hacerse una opinión personal, más objetiva. O sea, en el marco de la polarización, de alguna forma, la gente penaliza a los medios de comunicación que se convierten en actores políticos y buscan hacer contraste. Pero, por ejemplo, en el caso de Venevisión, y específicamente la línea editorial que tiene el noticiero del procurar el equilibrio, ¿de qué manera es percibida por la audiencia? Sí, como vamos a ver más adelante, el noticiero Venevisión es percibido como el programa de noticias más objetivo e imparcial. Pero continuando con la confianza, fíjate que los hombres confían más que las mujeres en los medios de comunicación, y los jóvenes y jóvenes adultos, es decir, menores de 35 años, confían mucho más en los medios de comunicación. Ahí hay una gran oportunidad para los medios. Le preguntamos a la gente también qué medio de comunicación prefiere para informarse, y abiertamente, ampliamente, la televisión es el favorito. 57% de los consultados prefiere la televisión como medio de información, 16% los periódicos, 16% internet, incluyendo portales, Twitter y Facebook, 5% radio, 4% ninguno. Entre los menores de 34 años, el liderazgo de internet sube, o internet como fuente de información sube a 24%, y se mantiene por encima del 50% la preferencia por la televisión como medios de comunicación. Aquí lo vemos más claramente. 57% entre todos los grupos de edad, baja a 51% entre los jóvenes y jóvenes adultos, pero sube entre los jóvenes y jóvenes adultos a 24% la preferencia por internet. Le preguntamos también a los venezolanos cuál es el programa de noticias preferido, y el noticiero Venevisión alcanza el 34% contra Noticias Globovisión, que alcanza el 23%, la noticia venezolana de televisión 17% y el noticiero Televen 11%. Ampliamente favorito el noticiero Venevisión como programa de noticias preferido. O sea, que procurar el equilibrio de alguna forma hace que la audiencia privilegie al noticiero Venevisión. Sí. Recuerda que los ciudadanos sospechan que hay sesgo o intereses detrás de la noticia, sobre todo por lo que ha significado este proceso político, donde en algún momento los medios de comunicación se convirtieron en partidos políticos. ¿Cuál es el reto de los medios de comunicación hoy para poder ganar la credibilidad absoluta? Porque históricamente los medios de comunicación han sido una referencia para todos los venezolanos, y antes se depositaba en los medios más confianza en algún momento histórico que incluso en la iglesia. Sí, sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas.
los medios de comunicación siguen siendo muy bien valorados. El hecho de que exista desconfianza no significa que haya rechazo a los contenidos o rechazo a los medios. Más bien obedece al momento político. Sí. Pero hablando un poco de eso. En los periodos electorales, que el país se polariza en extremos, los ciudadanos más polarizados solo ven una sola opción, solo se identifican, solo sintonizan aquellos medios que reflejan claramente, radicalmente su posición política. Claro, pero esos son casos de audiencia crítica. Sí, y de audiencias radicalizadas, ¿no? Radicalizadas. Pero vemos cómo la política de información de Venevisión ha dado resultados. El 36% considera que el noticiero de Venevisión es el más objetivo e imparcial, contra 16% que considera que es Noticias Globovisión. 12% señala a la noticia de BTV y 11% al noticiero Televen. Ampliamente el noticiero Venevisión es considerado como el programa de noticias más objetivo e imparcial. Y tiene que ver un poco con colocar en pantalla las diferentes opciones, las diferentes visiones, las distintas interpretaciones que hay en la sociedad venezolana. Y también no solamente mostrar lo negativo, sino lo negativo y lo positivo de la gestión oficial. Y no encadenarse solamente con una de las opciones, con los discursos de una de las opciones. Ahí ha estado la clave de esta percepción positiva acerca del noticiero Venevisión. Y también yo pienso que parte del punto de no subestimar a la audiencia para que sea la propia audiencia la que tome sus decisiones respondiendo a la máxima, nosotros reportamos, ustedes deciden. Pero hay de alguna forma periodistas que se sienten presionados por esa necesidad que tienen algunos sectores de que los medios de comunicación sean actores políticos. ¿Cuál pudiera ser la lectura de esto? La gente desde hace tiempo insiste en que tanto los medios de comunicación como la iglesia tienen que ser actores independientes. No pueden inclinarse a ninguna de las opciones hoy presentes en el escenario electoral. Exigen de los medios de comunicación y de la iglesia, que es otra de las instituciones mejor valoradas en el país, exigen imparcialidad, objetividad, pluralismo. Pero en el medio de la polarización, en una polarización que pareciera dividir al país en dos polos completamente radicales y opuestos, ¿cuál pudiera ser el último análisis que se puede hacer de la sociedad venezolana respecto a la identidad que tengan como chavistas o como opositores? ¿Cuál pudiera ser el balance que hay al día de hoy? Mire, hay más coincidencias que diferencias en los venezolanos. Los venezolanos, la mayoría de los venezolanos tiene una visión que hace síntesis de una y otra posición política. Cuando los venezolanos dicen que las misiones son buenas, en eso hay consenso, por darte un ejemplo, pero también ambos sectores dicen las misiones son buenas, alivian la pobreza, pero lo que cura la pobreza es un buen empleo. Entonces fíjate que no hay rechazo a ninguna de las dos opciones. Los venezolanos hacen una especie de síntesis de ambas opciones y configuran una visión. El país es mucho más homogéneo de lo que parece. Se polariza en extremo por circunstancias políticas y electorales, pero su visión de país, sus valores coinciden en general. Y hay un valor determinante que es la popularidad. ¿Cómo se pudiera evaluar hoy la popularidad tanto del chavismo como de la oposición? Tenemos un escenario preelectoral, es muy prematuro anticiparse porque todos estos estudios de opinión son fotografías del momento y es un poco avanzado tratar de pretender analizar cómo van a estar esas elecciones municipales. Pero al día de hoy, ¿cómo está la popularidad del chavismo y la popularidad de la oposición? Las elecciones municipales siempre son más racionales que unas elecciones presidenciales, donde los ingredientes emocionales son más fuertes. Pero en las elecciones municipales la gente se va a concentrar sobre todo en la propuesta y en la calidad del liderazgo, más que en la posición política de los candidatos. Para este estudio también le preguntamos a la gente de cómo se sentía, cómo describiría su posición política. El 41% de los consultados manifestó que apoya mucho o algo al gobierno, pero en febrero pasado
ese porcentaje era del 53%. Hay una caída del 12%, aproximadamente del 12% entre los venezolanos que apoyan mucho o algo al gobierno. El 30% para este estudio, un estudio que se realizó en las principales ciudades del país, el 30% apoya mucho o algo a la oposición. Sube 9 puntos con respecto a febrero de este año. Utilizamos febrero como referencia porque fueron los niveles óptimos de la manifestación de posición política de los venezolanos. El 25%, es decir, 1 de cada 4 venezolanos no apoya a ninguno de los dos o apoya cosas de ambos lados. Tenemos un porcentaje importante, 1 de cada 4 de los venezolanos no se identifica con ninguno de los dos. Pero en general, incluso aquellos que se identifican con el gobierno, aquellos que se identifican con la oposición, insisto, tienen muchas más áreas de coincidencia. Tienen una visión compartida, han ido configurando una visión compartida de país, comparten valores, opciones, deseos, expectativas, necesidades. El país es mucho más homogéneo, como te decía, mucho más homogéneo que diferente, esencialmente diferente, está mucho menos polarizado. Sin duda, y eso es uno de los aspectos que tenemos que rescatar, identificarlo y reconocernos. Y la muerte del presidente Chávez está reconfigurando nuevamente la cultura política, está desradicalizando y despolarizando a la sociedad venezolana, que se está moviendo más hacia el centro y está rechazando mayoritariamente las posiciones extremas. ¿Y cómo pueden capitalizarlo cada uno de los sectores para obtener la mayoría, que en definitiva es lo que va a definir el rumbo político del país? Sí. Uno de los principales valores de la propuesta del presidente Chávez era tener una visión de país, una propuesta mala, buena, regular, pero había una propuesta. Una de las cosas que más se critica de la oposición es que todavía no tiene una visión, recoge el descontento, el malestar, pero todavía no propone o no se convierte en una alternativa. Recoge el voto castigo, mas no recoge el voto a favor de una visión, de una propuesta. Ese es el gran reto de ambos sectores, proponer, dadas las nuevas circunstancias que ha provocado la muerte del presidente Chávez, sintonizarse o resintonizarse nuevamente con esta nueva cultura política que está emergiendo en el país. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Damos las gracias a Óscar Schemmel, presidente de la encuestadora Interlaces, por habernos acompañado hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias. Y bueno,